tardes. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma. Y como siempre, tenemos una entrega muy especial. Hoy tenemos la visita, la entrevista con la doctora Elaine Tona, muy reconocida terapeuta del habla. Y tenemos también la cápsula de la doctora Alba Rodríguez. ¿Cómo está? Bien, doctor, ¿y usted? Bien, bien. ¿Qué versará sobre su cápsula? Sobre el mal olor en las axilas. Conocido científicamente como bromohidrosis. Así que no se pierda, siga con nosotros luego de la pausa viendo nuestro interesante programa de hoy. Estamos en Medicina del Cuerpo y Alma y en la tarde de hoy vamos a hablar un poco del mal olor en las axilas. Con este calor y con este aumento de la humedad, los casos de pacientes que acuden a consulta dermatológica porque huelen mal en sus axilas o tienen aumento de la producción del sudor que les moja la ropa y este sudor tiene mal olor, es una causa de consulta bastante común al dermatólogo. Fíjense bien. Es común encontrarnos hasta en niños pequeños que el sudor les huele mal. Realmente ya los adolescentes era que cursaban regularmente con esta situación, pero ya hasta los niños están viniendo a consulta por causa de mal olor en las axilas. ¿Qué debemos nosotros de hacer? ¿Y qué no debemos de hacer si presentamos esta situación? Es una situación causa mucho desconfort en el paciente, el sentirse que huele mal, inclusive eso produce aislamiento social y muchísimos trastornos. Lo primero es ver qué es lo que está pasando. El sudor no debe oler mal, el sudor viene limpio de la producción de las glándulas sudoríparas, viene limpio. Cuando tenemos mal olor en el sudor debemos de examinar qué es lo que pasa, si hay alguna bacteria en la piel que está produciendo el mal olor y por eso las personas se cansan de utilizar desodorantes, inclusive mujeres que utilizan desodorante de hombres o con mucho perfume, tratando de mitigar el mal olor y lo que hace esto es pues que desespera mucho porque no se logra. Otra cosa es que hay personas que acumulan múltiples desodorantes de diferentes tipos, hasta 10 desodorantes diferentes, pero no logran que a lo primero el desodorante en las primeras etapas le controla la situación y vuelven otra vez con lo mismo y te consultan por eso. Como dermatóloga, mi recomendación es primero que se evalúe porque hay pacientes que tienen problemas hormonales que son la causa principal muchas veces del mal olor y otros que no tienen ningún problema hormonal, sino que tienen bacterias en su área de axila y que hay que tratarlos hasta con antibióticos para poder mitigar la situación. No recomendamos para nada la automedicación con remedios que pueden producir alergias e irritaciones en el área de axila. No se puede. No se puede estar haciendo remedios que se ven por internet para acabar con esto y comprando muchas veces productos que empeoran la situación. Lo ideal es evaluarse y una buena noticia es que tenemos inclusive jabones nuevos. Hay un jabón excelente que es el Genocutan y se lo doy como primicia, que vino a acabar con los malos olores corporales y que usted lo puede adquirir inclusive en las farmacias sin prescripción médica. Es un jabón inocuo que tiene un pH de piel y no le va a irritar. Se puede utilizar en niños, adolescentes y en adultos y ayuda muchísimo a combatir el mal olor. Hasta aquí mi cápsula en la tarde de hoy. No se pierdan nuestra entrevista con la doctora Elaine Tona, que es médico especializada en terapia de lenguaje en el habla y que nos va a nosotros a orientar cuáles son las enfermedades con las que cursa la persona que tiene trastorno del habla y a darnos los consejos necesarios para que nuestros niños que tienen algún retraso en el lenguaje puedan hablar. Vamos a una pausa comercial y no se pierdan la entrevista que está muy buena con la doctora Elaine, que
nos tratará de todos estos temas y vamos con ella luego de la pausa comercial. Muchas gracias por continuar con nosotros en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma. Y tal como habíamos anunciado en nuestro programa, tenemos hoy el privilegio, el honor de tener a la doctora Elaine Tona, reconocida terapeuta del lenguaje. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Sí, gracias. Es un placer para nosotros también poder compartir con la doctora, la cual pertenece al área de lo que tiene que ver con el lenguaje y que también ustedes la han podido tal vez ver en las redes sociales, porque la doctora es bien activa en las redes informando y educando a los padres que tienen algún niño con algún trastorno o problemas con el habla. Doctora, para nosotros es un gran placer tenerla esta tarde por aquí. Muchísimas gracias. Doctora, sabemos que usted es especialista en trastornos del lenguaje. ¿Qué abarca su profesión? Fíjate, la terapia del lenguaje o fonoaudiología es bastante amplia porque nosotros tratamos problemas de la comunicación y el lenguaje. ¿Por qué la comunicación? Porque la comunicación es lo primero que se desarrolla en el ser humano, ¿verdad? Los bebés comunican antes que hablen, ¿sí? Entonces, vemos también todo lo que se altera en el desarrollo del lenguaje, sea primario o secundario. Es decir, hay niños que solo tienen problemas del lenguaje en ninguna otra área, pero hay otros que por alguna condición, por algún antecedente en el embarazo de la madre, durante el parto, en el nacimiento, entonces se producen problemas neurológicos y muchas cosas que pueden ocurrir y que ocasionan problemas del lenguaje. También nosotros tratamos problemas de audición. Okay, rehabilitamos y habilitamos la audición, como es el caso de las personas que se les pone un implante coclear. Okay. Si hay que rehabilitar, por ejemplo, cuando ya la persona ha aprendido a hablar antes de adquirir la sordera, en el caso de que fuese adquirida. Y cuando los niños nacen entonces con la condición de hipoacusia, hay que habilitar el lenguaje porque es algo que no está. Tratamos problemas de deglución, tratamos problemas de tartamudez, por ejemplo, lo que llaman gago, ¿sí? Los media lengua que dicen por allí, problemas de pronunciación, o los ñatos que tienen problemas en el velo del paladar con un escape nasal importante cuando hablan. Nosotros tratamos también problemas en la voz. Todas las alteraciones de las cuerdas vocales que producen alguna disfonía necesitan entonces una terapia del lenguaje. Entonces, doctora, si un niño no habla o no habla adecuadamente, hay que checarle el oído primero. A ver. Sí, lo primero es descartar el factor auditivo. ¿Por qué? Porque la audición es el primer canal de entrada para el desarrollo del lenguaje, no es la vista. Es decir, no es que el niño vea a mamá moviendo la boca, la lengua, es por aquí, es por lo que oye. Inclusive sus propias vocalizaciones, sus propios balbuceos, el bebé los oye y eso produce una retroalimentación de tal manera que el bebé le gusta y lo sigue haciendo. Entonces es una de las primeras señales de alerta cuando un bebé comienza a balbucear y la mamá cuenta que dejó de hacerlo. O cuando hay un retraso en el desarrollo del lenguaje, no aparecen las primeras palabras, lo primero que tenemos que descartar es si ese nené está escuchando bien o no. Al menos con un pequeño descenso en la audición, o sea, que deje de escuchar un poquito nada más, ya va a traer consecuencias a nivel del habla. Doctor, y aparte de ese problema en la audición, claro, él no, por un lado no puede oír a la madre, no puede aprender palabras, pero por otro lado tampoco no puede oírse y ir hablando y modularse a sí mismo. Sí. Pero ¿qué otras causas pueden haber para ese retraso o esa imposibilidad de un niño empiece a hablar? Y por cierto también, ¿existiría una edad para que el niño empiece a hablar normalmente? Sí, voy a comenzar con la segunda pregunta, porque sí hay hitos en el desarrollo del lenguaje y a veces me lo discuten por las redes sociales cuando yo pongo, los niños a los 12 meses deben estar diciendo esto, esto y esto, a los 2 años tal y tal,
Entonces la gente dice, pero es que cada niño tiene su propio ritmo. Y eso es cierto, pero hay hitos. Yo le digo, cuando usted lo lleva al pediatra, a su hijo, el pediatra lo pesa, lo mide, le mide la cabeza, ¿verdad? Porque hay parámetros de desarrollo. Y el pediatra ve si su hijo está cumpliendo con esos parámetros para saber si es un niño de baja estatura, si es un niño de bajo peso y ponerle el tratamiento que corresponde. Lo mismo pasa con el lenguaje. Hay parámetros que el niño debe ir cumpliendo con la edad. Por ejemplo, para decirlo rapidito, al primer año las primeras palabras. Un año, una palabra. El niño se expresa por una palabra. Mamá, leche, agua. No hace frases todavía. Es a los 2 años cuando el niño comienza a juntar palabras para hacer una pequeña frase de 2. Mamá, leche. O mami, ven. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Y así el lenguaje va evolucionando. Entonces se deben cumplir esos parámetros por los cuales nosotros nos guiamos para saber si un niño está evolucionando bien en su lenguaje o está presentando retrasos. Ahora, hay algo que está sucediendo mucho con respecto a la primera pregunta y es que se está confundiendo mucho lo que es autismo con retrasos o trastornos en el lenguaje. Entonces, a un niño que tiene un problema comunicativo, un problema de lenguaje, nada más por eso se le manda a hacer una evaluación diagnóstica de autismo, la cual es un poco larga, es costosa también, y al final vemos que no era necesario. ¿Por qué? Porque es que hay problemas de lenguaje específicos. Un niño puede tener una aparición tardía del lenguaje y nivelarse en poco tiempo si recibe una estimulación adecuada. Pero también puede haber un niño con trastorno del lenguaje, que eso ya tiene otras características y vemos que desde pequeñito al niño se le complica mucho hacer frases, que se le comprenda lo que dice, entender lo que los demás le dicen. Y cuando la comprensión está afectada, o sea, un niño que no sigue instrucciones, porque ya a los 18 meses un niño, usted le dice, busca tus zapatos y los busca. Pero si a esa edad todavía no hay un seguimiento de instrucciones, entonces nos dice que la comprensión puede estar afectada. Y por eso existen los trastornos del desarrollo del lenguaje, que es nada más lenguaje. Por eso, para hacer una evaluación diagnóstica de autismo, para indicarla, a mí me parece algo bien delicado, porque tiene que haber otros indicadores que nos hagan sospechar que quizás exista la condición, porque como ya sabemos, es una condición. Una persona que está dentro del espectro autista, eso lo va a acompañar durante toda su vida. Entonces, si hay otras señales, indicadores, que por ejemplo, las dificultades para la interacción, un niño que no toma iniciativa para interactuar ni con otros niños ni con otras personas, un niño que tiene fijación, por ejemplo, con un objeto de la casa o con un juguete. Por ejemplo, a veces el niño tiene muchos juguetes y tiene obsesión por una sola cosa, por la tapa de una olla, por ejemplo. Y es con lo único que le gusta jugar. Hay niños que no pegan, que tú lo ves, porque usted mencionaba que hay parámetros que sigue el pediatra, pero también hay parámetros que nosotros como madre podemos ver en las redes. De 0 a 1 me levanta la cabeza, mueve los ojos, hace esta seña, y uno puede ir viendo, tal vez mi hijo no está haciendo tal cosa que se corresponde para de eso está estandarizado. Está estandarizado. Me llama muchísimo la atención como médico que usted mencione que tal vez un problema de entendimiento pueda retrasar el lenguaje, de comprensión. Porque, y me imagino que ustedes hacen su propia evaluación completa para saber si es un problema de comprensión lo que hace que el niño no hable. Si por ejemplo ya le descartaron que él escucha, que no es sordo, que ya entonces usted en esa parte entrarían para ustedes mismos hacer su evaluación si hay un problema de comprensión, para entonces hacer su tratamiento acorde a lo que lleva el niño. Sí, porque lo que pasa aquí es lo que nosotros vemos como médicos, es que inmediatamente lo envían a un psicólogo para que lo comience a evaluar, a ver si está dentro del TEA, dentro de un trastorno autista. Me llama la atención que tal vez un niño tenga problemas del lenguaje y no tenga autismo. Sí, y es que me ha pasado, y acabo de recibir una nena
de 2 años y medio que ya traen diagnóstico. Entonces su papá me dice, ya, toma, aquí tengo el diagnóstico. Pero lo que yo leo en el informe no se parece tanto a la nené. Y entonces cuando comenzamos a evaluar, empiezo a indagar los antecedentes y una serie de cosas, a evaluar a la nena, me doy cuenta de que, oye, quizás tenga 1 o 2 cositas, pero eso no la hace estar dentro del espectro, ¿sí? Y no quiero decir que acá no se hagan buenas evaluaciones. Si hay profesionales certificados aquí en la República Dominicana que pueden hacer un buen diagnóstico, porque para eso hay que estar certificado. Y no es un diagnóstico que me corresponde a mí, el diagnóstico de autismo. A mí me corresponde el diagnóstico del lenguaje. Porque usted recibe lo que son referimientos. Sí, la mayoría de personas vienen con un referimiento. Lo que me llama bastante la atención es que no solamente es el TEA el causante de que tu hijo tenga un problema del habla. Exactamente. Y en ese punto ahí es lo que me gustaría hacer énfasis. Sí, y que no todo problema del lenguaje, no todo retraso del lenguaje significa autismo. Como el autismo está creciendo en prevalencia, es decir, hay más niños autistas cada vez, ¿ok?, a nivel mundial, y en República Dominicana, yo no sé si es porque somos un país pequeño, pero se ve muy frecuente. Entonces parece que estamos haciendo una conexión directa, que no es correcta. Para eso tenemos que hacer diferentes evaluaciones diferenciales, ¿sí?, que nos digan si es una cosa o es otra. Y un especialista de lenguaje es capaz de determinar si esto parece ser o parece estar dentro del espectro del autismo o no. Simplemente tiene 1 o 2 cosas también ocasionadas por el propio trastorno del lenguaje. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con la ecolalia? La ecolalia es una alteración donde el niño repite lo que oye, ¿sí? Si uno le pregunta ¿cómo estás?, el niño pregunta ¿cómo estás? Como el loro. Sí, como el loro, exactamente. ¿Quieres leche? Y el niño no responde sí, sino que responde ¿quieres leche? La ecolalia es parte del proceso de desarrollo del lenguaje. Se presenta en una etapa, más o menos entre los 18 y los 24 meses, pero es una etapa que se va superando con el tiempo, ¿sí? En la medida que el niño va adquiriendo más palabras, más comprensión de lo que se le dice, la ecolalia se va disminuyendo. Y entonces, cuando el niño está dentro del espectro, normalmente la ecolalia puede extenderse por algunos años, pero entonces no todo niño con ecolalia quiere decir que esté dentro del espectro. La ecolalia es propia del desarrollo del lenguaje y cuando se extiende es una alteración. Y en los niños con trastorno del lenguaje también se extiende un poco. Entonces sí, hay que tener como ese ojo clínico y ser muy finos y detallistas para poder saber, ¿estamos frente a un niño con autismo o estamos simplemente frente a un niño con un retraso o un desarrollo del lenguaje? Porque no es lo mismo tampoco. Doctora, yo pensando en esos casos, porque el pensamiento, el habla y la lectura comprensiva están comunicadas. En esos casos, ¿no hay también un déficit en el trastorno de la lectura comprensiva? O por otro lado, la lectura comprensiva no podría ayudar a los trastornos del habla, poner los niños a leer cuentos, cosas adecuadas para su edad, por ejemplo. Sí, es decir, los problemas en la lectura comprensiva vienen de un problema en la comprensión del lenguaje. Porque la base para la lectoescritura es el lenguaje hablado, porque ahí está la gramática, ahí están los sonidos de cada una de las letras, ¿no? Una M suena M y una A suena A. Entonces, entender que esa palabra además tiene un significado y que una frase tiene un significado desde el punto de vista hablado, ayuda al niño a comprender lo que lee. Es decir, un proceso lleva a otro, el lenguaje oral lleva a la lectoescritura. El uso, por ejemplo, de los libros desde muy pequeñitos, para mí es altamente recomendado, porque aunque el niño no sepa leer, se va asociando con los símbolos que son las letras y sí ayuda mucho a la comprensión del lenguaje. Simplemente nosotros sentarnos con un niño de 1 año, 2 años, ir viendo el libro y señalar lo que vemos. Aquí está la vaca hace mu, aquí está el perro, mira la flor, mira la abejita, mira el sol. Ya nosotros estamos abriendo el camino para la literacidad, que es como se llama el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces sí están
íntimamente conectados esos dos procesos. Doctor, en caso, por ejemplo, ¿cómo yo como madre debo de sospechar que mi niño puede venir con alguna situación en el lenguaje? ¿Qué dato me da el niño? Porque en la población dominicana, nuestros padres, nuestra familia, cuando tenemos un niño que no habla, a cierta edad, a los 3 años, que solamente dice ma o no habla o no quiere hablar, dicen que el niño es haragán, que tus tíos hablaron tarde, que no te desesperes, porque imagínate tú, es que varón y los varones hablan más tarde que las hembras. Hay muchos mitos con respecto al habla. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Tenemos nosotros que esperar a ver si habla tarde o cuándo debemos acudir donde ustedes para nosotros tener tranquilidad y saber si hay alguna situación en este niño? Y yo quiero decir además que el mismo pediatra muchas veces le dice a la mamá, no te preocupes, con claro. el tiempo él va a hablar. Tú estás nerviosa, no te desesperes. Sí, no te desesperes, vamos a esperar. Porque el principal mito que se presenta es que la terapia del lenguaje se da a partir de los 3 o los 4 años. Vamos a esperar que tenga 4 años. Lo he escuchado frecuentemente. Pero ¿qué sucede? Sabemos, ¿verdad? Y a lo mejor usted no lo sabe, pero sépalo hoy, que el desarrollo cerebral más importante ocurre de 0 a 3 años y medio. De hecho, nuestro cerebro crece un 80% en ese periodo de todo el tamaño que vamos a tener de adultos, nuestro cerebro. ¿Qué me quiere decir eso? Que los 3 años y medio primeros de la vida son los más importantes también para el desarrollo y para toda la estimulación que el niño necesite. Entonces, esperar no es una opción, no es una buena idea. Exacto. Porque estamos dejando pasar un tiempo de maduración cerebral y de cuando el niño es como una esponjita, ¿verdad? Como dicen, que todo lo absorbe, un tiempo precioso que no va a volver. Perdido. Exacto. Entonces, si esperamos a los 3 años a ver si mi niño finalmente habla, es perder ese tiempo que podríamos aprovecharlo con un proceso de estimulación que no le va a hacer daño al niño. Yo siempre les digo a las mamás, la estimulación no es invasiva. Yo no voy a meter un tubo por la boca, yo no voy a apoyar, es decir, lo que hago es jugar con el niño teniendo un objetivo claro, ¿ok? El objetivo de qué es lo que yo quiero conseguir, en base a eso planifico mis juegos, planifico mis actividades como terapeuta y le doy a la mamá herramientas para que trabaje también en la casa. Claro. Para que en medio de todo lo que hace, lo mismo que hace todos los días, sus rutinas normales. Yo le digo, usted baña al niño, usted lo viste, ¿verdad? Usted le da la comida. En todas esas actividades se puede estimular el lenguaje desde muy pequeñitos. Entonces no hay una edad que digamos, a partir de esta edad es que se da la terapia. Antes no. No, señores, está la estimulación temprana, que no hace daño, hace mucho bien. Y si su niño no trae ningún antecedente, igual lo puede estimular para prevenir alguna dificultad. Entonces, esperar no es una buena opción. Siempre hay que consultar. No hace daño tampoco una evaluación del lenguaje. Una evaluación del lenguaje le puede decir a usted, no pasa nada, quédate tranquila, o si hay alguna interferencia, vamos a trabajar, vamos a estimular. ¿Y qué, doctor, en su experiencia en esta rama tan bonita de la salud, su experiencia con un niño que le llega a usted con un trastorno y que a través de los tratamientos logra poder hablar, logra poder vencer esa dificultad? Usted, cuando los niños, porque yo me imagino en la escuela es un problema, ¿qué tanto le impacta a un niño el no poder hablar a una edad? Por ejemplo, un niño que a los 5 años no habla todavía y lo tienen en la escuela, porque lo mandan a la escuela, aunque no hable, y lo gradúan de curso. Y lo gradúan de curso sin hablar. No es verdad, no es mentira. Sí, se ve mucho. ¿Cómo impacta eso en la familia cuando después de haber recibido un tratamiento el niño se puede integrar? Sí, impacta antes de eso negativamente porque el niño experimenta mucha frustración. Claro. La mamá experimenta mucha frustración o los padres al no poderse comunicar efectivamente.
No poder hablar impacta en el aspecto socioemocional del niño. Los niños se retraen, los niños no quieren hablar, muchas veces solamente tienen problemas para pronunciar, pero igual se cuidan de hablar, no quieren hablar porque los niñitos, los amiguitos se burlan, porque saben que no suena su habla igual que la del otro niño. Y fíjate, te voy a responder a través de un caso que tuve, un niño que vino con muchos problemas de pronunciación a los 6 años. Comenzamos a trabajar, una mamá súper comprometida, hacía todo lo que yo le decía en la casa, el niño avanzó rápido, pero cuando llegó no solamente tenía problemas de pronunciación, sino un leve tartamudeo, o sea, el niño se trancaba. Pero yo vi el problema mayor, la pronunciación, y comenzamos a trabajar. Cuando él empezó a sentirse más seguro en su habla, la tartamudez desapareció, porque parece que estaba más asociado a la inseguridad de no poder hablar bien. Entonces, de ser un niño retraído, pasó a ser un niño extrovertido, conversador, alegre, o sea, hasta su emocionalidad cambió cuando ya a los 7 años fue dado de alta. Entonces, impacta profundamente un problema de lenguaje, tanto en el niño como en la familia y en su escolaridad. Bueno, estamos en Medicina de Cuerpo y Alma, vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con nuestra invitada en la tarde de hoy. Estamos en Medicina de Cuerpo y Alma. En la tarde de hoy estamos entrevistando a la doctora Elaine, especializada en el lenguaje, y estamos hablando de todos los procesos y los trastornos que pueden cursar con afección en el habla. Doctora, a propósito de que usted mencionó que el lenguaje entraba por el oído, que el niño aprendía a hablar escuchando, ¿qué pasa con estos niños que nacen con sordera? ¿Qué se hace en estos casos? Le ponen aparatos para la audición, pero esos niños, después que le ponen el aparato, hay que darle tratamiento, hay que llevarlo a terapia. Sí, fíjate qué pasa. Un niño que, por ejemplo, nació con una sordera o progresó una sordera muy rápidamente, es un niño que no ha adquirido lenguaje todavía. Y hay dos posibles opciones, dependiendo del tipo de sordera que tengan. Se puede poner audífonos o se puede poner un implante coclear. Un implante coclear es un dispositivo que a través de una cirugía se inserta acá detrás de la oreja, ¿verdad?, en el oído interno, para que entonces con un aparatico que está por fuera, ese aparatico reciba la información y la lleve a través de ese otro que está dentro hasta el cerebro. Porque nosotros oímos con el cerebro, no con el oído. Es decir, el oído es un canal, pero donde yo realmente sé lo que estoy escuchando es en el cerebro. Ahí le doy significado a lo que yo escucho. Entonces, si yo nada más pongo a un niño que todavía no ha escuchado palabras en su vida, sino nada más visto gesticular a su mamá, si yo le pongo ese aparatico y no enseño al niño a escuchar, no lo ayudo a darle significado a los sonidos, es como que hiciéramos el 50% del trabajo. Es como que si el dispositivo estuviese allí como para escuchar los sonidos del ambiente, pero va a costar mucho trabajo que se le dé significado a las palabras. No se le ve mucho avance. Y no se le ve mucho avance. Entonces, porque además hay como una falsa expectativa de que coloco el implante y ya va a hablar. De hecho, hay padres que preguntan, ¿y cuándo va a hablar, doctora? Y apenas estamos comenzando. Entonces hay que entender que aprender a escuchar es un proceso. De hecho, hablamos de edad auditiva. Si el niño tiene solamente un mes implantado, decimos que su edad auditiva es de un mes y por lo tanto su edad lingüística también es de un mes. ¿Y qué hace el niño al mes? Cuando el niño nace y tiene un mes, habla. Todavía no habla. O sea que los mismos hitos de los recién nacidos. Los mismos hitos del desarrollo se van dando. Empiezan cuando le hacen el implante. Exactamente, desde que se enciende ese implante, allí comienza el momento cero para el desarrollo del lenguaje.
Entonces hay que comenzar a diferenciar sonidos del ambiente, voces, entonaciones, onomatopeyas, el sonido de un chorro de agua, el sonido de un pajarito, el sonido de un carro, y vamos evolucionando hasta que finalmente el niño va comprendiendo lo que significan las palabras primero, para después poderlas decir. Expresarlas. Ese proceso donde los padres son los principales actores, además, se les entrena a los papás, se llama terapia auditivo-verbal, que tiene una filosofía, tiene sus características. Entonces, lo que quiero decir es que no es una terapia convencional la que deben recibir los niños con audífonos o con implante coclear. Lo que se ha demostrado que funciona mejor es la terapia auditivo-verbal, por sus características basadas en el desarrollo natural del lenguaje y en los padres como principales actores dentro del proceso. Porque nosotros aprendemos de nuestros padres o de nuestros cuidadores. Claro. De ellos aprendimos a hablar. El padre tiene un rol muy importante, además. Doctora, y fuera de cámara conversábamos sobre pacientes que comienzan hablando y luego hacen una regresión y dejan de hablar. Sí. ¿Esto es más psicológico? ¿Qué pasa con esto? A veces los niños, por algunas características, algunos procesos que se estén dando, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, que ya lo mencionamos, tiene esta característica. El niño habla, pero a los 18 meses, a los 14 o a los 20, el niño empieza a disminuir en palabras. Entonces eso es una señal de alerta bien importante. No siempre es porque el niño está, repito, dentro del espectro. A veces es por características propias del niño, por características emocionales o psicológicas. O le nació un hermanito. Si le nació un hermanito, o el niño no está recibiendo la suficiente estimulación, porque a lo mejor hay un proceso cognitivo que va avanzando más lento de lo que debería. Me refiero al pensamiento, ¿sí? Hay niños cuyo pensamiento van un poco más lento. La pandemia, por ejemplo, hizo que algunos niños disminuyeran la cantidad de palabras que decían. Pero siempre es una señal de alarma. Es decir, siempre es una alerta el hecho de que un niño decía unas 10 palabras o 5 y de repente las dejó de decir o progresivamente las dejó de decir. Hay que investigar cuál es la causa. Me acuerda eso que usted dice de la cantidad de palabras y eso. Había un curso de inglés que era muy efectivo, que se puso de moda en los años 70, 80, se llamaba Inglés 900. Y ellos te enseñaban primero las 900 palabras principales del idioma inglés. Yo hice ese curso y aprendí bastante. Por cierto, sí, el conocimiento, el aprendimiento de otro idioma, el inicio de la alfabetización también en otro idioma, conjunto al idioma de los padres, ¿ayudaría a la terapia del habla o perjudicaría o lo haría más notable? Si un niño ya trae desafíos en el lenguaje, yo recomiendo que todavía no se maneje un segundo idioma, porque es que necesitamos una lengua materna como base. Claro. Como piso. Una plataforma. Una plataforma, sí. Ahora, con el inglés como está, que es tan natural hoy en día, hay muchos niños que van como aprendiendo palabras en inglés y en español al mismo tiempo. Yo tengo un nené que no hay forma de que cerdo y perro lo diga en español. No, todos los demás animales están en español, pero pig y dog. Ok, entonces él me dice pig, yo le respondo perro. Es decir, no lo cuestiono, no lo corrijo, porque él debe estar escuchando videos en su casa de animalitos y cosas en inglés, ¿sí? Lo que yo recomiendo siempre es que vamos a establecer una lengua materna y vamos a hacer que esa lengua materna desarrolle, evolucione un poco antes de comenzar de lleno con un segundo idioma. Sí. Pasa con algunos niños con autismo, por ejemplo, que es más fácil para ellos expresarse en inglés porque las palabras son más cortas. En inglés hay muchas palabras cortas y que aparentemente son más fáciles. Entonces, pues nada, nos tocará también aprender un poco de inglés. Doctora, ¿qué tanto daño hace en los niños la utilización de tabletas y de cosas electrónicas, de juegos y tabletas, en el retraso del lenguaje? ¿Es cierto eso, que dicen que uno no puede poner a los niños a ver esos videos para que aprendan a hablar y a estar utilizando tabletas, porque eso lo hace regresar más, retrasarse más? Sí, hay un factor importante y es el tiempo en pantalla. Si el tiempo en pantalla excede la hora, 1 hora al día,
seguido, eso puede interferir en el desarrollo del lenguaje. Pero es que hay niños que cuando yo pregunto me dicen, sí, doctora, son unas 5 horas más o menos, entre tablet, televisión y celular. Y hay un niño que le quitamos el celular, tiene 5 años, porque no había manera de que entrara a la terapia sin el celular. Cuando le quitábamos el celular para entrar a la terapia había un berrinche terrible, porque en la casa ocurría lo mismo. Entonces es como una obsesión, ¿no? Entonces es ese grado de adicción que puede llegar a crear un niño que interfiere. ¿Por qué? Porque aunque la aplicación sea muy interactiva, no hay nada que reemplace la interacción humana para adquirir el lenguaje, para desarrollar el lenguaje. Nada, ni la mejor aplicación, ni el programa más lindo de televisión o el video de YouTube que ustedes le quieran poner. Entonces, si un niño solamente recibe, además todos esos estímulos que van al cerebro como gratificaciones pequeñas, muy rápidas, que son las que crean la adicción, no favorece para nada. Antes de los 2 años no se recomienda ningún tipo de pantalla, y eso está demostrado. Entonces sí, nos están ocasionando retrasos en el lenguaje las pantallas excesivas en los niños. Muy bueno. Doctora, y en el caso del autismo, que es una de las causas del retraso en el aprendizaje de hablar, se usa mucho el acompañamiento de la terapia con animales, como los delfines. Siempre veo en las redes el uso de los delfines para niños con autismo, los perros, los caballos, las aves, que son animales, específicamente los loros y las cotorras, que son animales que hablan y repiten lo que uno dice. ¿Eso ayudaría también? Sí, sí ayuda, porque recordemos que ellos también tienen un déficit sensorial. Entonces muchos niños rechazan texturas, les gustan más unas texturas que otras. Eso enriquece también las experiencias del niño en diferentes ambientes. Entonces sí, algunas palabras que ya yo sé decir o sé usar, porque el problema de los niños con autismo es el uso de las palabras. A lo mejor dicen muchas palabras, pero usan pocas para comunicarse. Entonces, sí, esas pocas palabras yo las voy trayendo a diferentes entornos, diferentes ambientes, beneficia bastante. Y las experiencias con animales pues están demostradas que traen una gratificación al cerebro humano. Entonces, todas esas cosas sí, dan mucha luz a esta parte comunicativa de los niños. Quizás un niño no quiera comunicarse con un adulto, pero con un animal le sea más fácil tratar de expresarle con palabras los pensamientos y los afectos que tiene hacia ese animal, ¿verdad? Sí, sí. Hasta llamarlo, tal vez. Hasta llamarlo si tiene una mascota. Sí. Doctora, hasta ahora hemos hablado mucho de niños, pero ustedes también trabajan con adultos. Sí, también trabajamos con adultos. Los adultos pueden tener problemas, por ejemplo, de lenguaje cuando tienen un accidente cerebrovascular, ¿okay? Depende de donde se afecte, donde esté la lesión, si fue donde producimos las palabras, donde planificamos la producción de palabras aquí en el lóbulo frontal, o por este lado en el cerebro donde nosotros comprendemos lo que escuchamos para dar una respuesta. Depende de donde esté el daño, el derrame cerebral. Sí, se va a afectar entonces el lenguaje de esa forma. La más común es lo que llamamos afasia expresiva, que es cuando se afecta acá y la persona, por ejemplo, quiere decir taza y le sale zapato. Otra cosa totalmente distinta, o simplemente les cuesta mucho articular. Hay otro tipo de problemas que también es la disartria, ocasionada por un accidente cerebrovascular, donde la pronunciación se ve afectada. Es un problema más de habla que de lenguaje. Habla estropajosa. El habla estropajosa. Sí, exactamente. Entonces, un adulto también puede tener problemas de tartamudez, que obviamente trae desde niño, o hay una tartamudez neurogénica también por alguna alteración en los procesos neurológicos, ¿sí? Queda la persona con una especie de tartamudez que la terapia lo ayuda mucho. Realmente se logra superar el problema. Tenemos adultos con problemas de voz, profesionales de la voz, cantantes, locutores, maestros, entrenadores de gimnasio, que o adquieren unos nódulos o un pólipo, o simplemente las cuerdas vocales se fatigan y se aflojan, dejando un hoyo importante y entonces no pegan. La voz se escucha así, muy soplada. ¿Okay? Hay muchas cosas que pueden ocasionar una disfonía
Y para todas estas se necesita hacer una terapia de voz. Aun cuando la persona pase por una cirugía para eliminar el crecimiento o la alteración, lo que haya allí, necesita una terapia de voz. ¿Para qué? Para eliminar todas esas cosas que hacía antes que lo llevaron a este problema. La forma de hablar forzada, las personas que hablan muy duro, ¿okay? Que ingieren poca agua, que son fumadores, que beben mucho. Hay muchísimas cosas que alteran los procesos de producción de la voz, o sea, que alteran la voz y que necesitan una terapia para ir corrigiendo esos hábitos y obviamente que esa voz sea mucho más eficiente. Tenemos algunos videos y vamos a pasar uno de los videos en cámara de los que trae la doctora para que nos explique un poco acerca de cómo se dan estas terapias de habla en sus consultas, cuando llevan al niño o al adulto a terapia del habla. En otro orden, doctora, para asistir donde ustedes, ¿tiene la madre que pasar primero por otro médico o puede simplemente concertar una cita con usted que es la especialista o tiene que venir con un referimiento médico? Preferiblemente que venga con un referimiento, pero también puede hacerlo por iniciativa propia. Si solamente quiere descartar si hay un problema de lenguaje, un desfase, o quiere saber qué puede hacer con su hijo para estimularlo, puede venir por iniciativa propia. Exacto, que no tiene que ser sí, que no tiene que ser referido. Y ya a mí me tocaría pues su parte, darle claro, las indicaciones si creo que hay que hacer un estudio auditivo, si creo que hay que pasar por el médico otorrino o algún otro especialista, pues también se puede derivar. Doctora, y en el caso de la gente que tiene frenillos, que ¿cómo que hablan con la, sí, que no pronuncian la L? Es que hablan la R. La L, porque hay que levantar la lengua. Ajá, la L, la R. Hay que pegar la lengua del que son llamados los medialengua, sí, en buen término. ¿Ustedes tratan eso también? Sí, sí, inclusive he tenido varios adultos media lengua, entre comillas, adultos con problemas de pronunciación en la R, porque son dos sonidos distintos. Tengo, por ejemplo, coro, ahí es una R, o tengo carro, donde hay una R, ¿ok? Los movimientos de la lengua son diferentes. Hay muchos adultos que no lo pueden hacer, o que no pronuncian una L y la sustituyen por una D, la duna en lugar de luna, ¿sí? Entonces sí, esas cosas se trabajan en la terapia de lenguaje. Cuando es un adulto, obviamente cuesta un poquito más a veces, porque son muchos años hablando de esa forma. Sí, no es lo mismo un niño de 4 o 5 años que uno de 20, 25, 30, 30 y pico, que con esa forma de mover la lengua hay patrones de pronunciación, o sea, formas en que se mueve la lengua, en que sale el aire, que entonces hacen que ese sonido no sea el correcto. Y se trabaja muchas veces con mucha motivación, porque cuando es un adulto que viene porque quiere. Exacto. Viene porque desea un cambio. Entonces se abocan a la tarea y mira, sí se obtienen de verdad resultados bellísimos. Doctora, hay mucho avance con eso del habla, mucho congreso, muchas cosas. ¿Qué ha sido ya desfasado dentro del manejo? Por ejemplo, yo he visto personas que para hacer que el niño hable lo ponen a soplar con un pito, por ejemplo. Entonces otras personas dicen, eso está desfasado. ¿Qué cosas ya se han dejado de utilizar que antes tal vez se pensaba que ayudaban para que un niño hablara, que en la actualidad no se usan? Sí, los ejercicios de soplo, qué bueno que lo mencionas, porque todavía, lamentablemente, hay terapeutas que tienen delante un niño con síndrome de Down, un niño con cualquier parálisis cerebral, cualquier otra cosa, que los ponen a soplar. Exacto. O niños con problemas para cualquier sonido que los ponen a soplar. El soplo no ayuda al habla. El soplo no ayuda al habla. Hay un caso donde sí benefician mucho los ejercicios de soplo, y es el caso de la insuficiencia palatina, o sea, el velo del paladar, donde está la campanita, él sube y baja dependiendo del sonido que estemos diciendo. Cuando eso se altera es que entonces nosotros escuchamos los ñatos, que hablan por la nariz todo el tiempo. Eso es porque sale mucho aire por la nariz,
porque esa parte donde está esa campanita no está cerrando el aire hacia la nariz, entonces escapa todo por allí. Allí los ejercicios de soplo sí ayudan mucho, y creo que uno de los videos que vamos a ver es ejercicios con una niña de 5 años, con esa voz tan nasal, que ya su paladar, su velo del paladar está empezando a moverse, ¿ok? Pero es solamente uno de los ejercicios, no es el único. Otra cosa, los ejercicios de labios y de lengua para todos los problemas del lenguaje, es decir, mover los labios hacia adelante y hacia atrás, sacar y meter la lengua arriba y hacia abajo. Ya esos ejercicios dependen del sonido que nosotros queramos trabajar. Si una persona no pronuncia una L porque no sube la lengua hacia el paladar, ¿qué yo tengo que hacer? Ejercicios de subida y bajada. Pero esto no influye realmente en ningún sonido del habla, ¿sí? Y cuando mencionas lo del frenillo, también es importante decir que no todos los problemas de habla o de pronunciación son por frenillo, porque escuchamos a una persona que no pronuncia bien y nos dicen, ay, pero seguramente tiene frenillo. Eso es que tiene frenillo. ¿Qué es el frenillo? El frenillo es un pequeño ligamento que está debajo de la lengua, que impide el movimiento de la lengua correcto. O sea, la lengua muchas veces no puede salir de la boca o no puede subir, y cuando le pedimos a la persona que saque la lengua, la punta se pone en forma de corazón. Si vemos que el frenillo limita la movilidad de la lengua tanto para la alimentación, o sea, para que la persona trague, como para nosotros poder pronunciar, entonces sí hay que mandarlo a cortar. Estamos pasando aquí el video, doctora, de la niña que con la sí, ese es el caso de la niña con, ven esa parte donde está la campanita, fíjense cómo sube y baja. Ella hace 3 semanas no podía hacer eso. Ese paladar blando, cuando yo lo tocaba, estaba rígido. Duro. Rígido, tenso, como cuando a usted se le pone esto tenso de estrés, así. Entonces ya las personas le están empezando a decir, ay, pero ella está hablando mejor. Claro, era una P, por ejemplo, que no tenía fuerza, porque todo se iba por la nariz. Ya la P tiene más explosión, ya es pa, ¿sí? Entonces ese trabajo de verdad que ha sido bien bonito. Unos papás también muy comprometidos, que todos los días, aunque lleguen cansadísimos del trabajo, se ponen aunque sea 10 minutos con la niña a hacer su ejercicio, y eso de verdad que ha marcado la diferencia. Y la seguridad de la niña en sí misma también está cambiando, porque ella se limita de decir algunas palabras, no quiere hacer algunas cosas que saben que la van a exponer con ese tipo de voz que tiene, con esa manera de pronunciar. Doctora, ¿dónde podemos conseguir a usted? ¿Dónde trabaja? ¿Cuáles son sus redes? Las personas que nos ven en este programa cada domingo, si quieren contactar una cita con usted, ¿dónde podemos ubicarla? Sí, yo estoy en Gaón, ese es el grupo avanzado de otorrinolaringología y neurocirugía. Estamos en MedicalNet B, en el piso 5, la suite 501. Allí ustedes me pueden contactar, los números de teléfono van a aparecer en pantalla. Pueden hacer una cita pidiendo con la doctora Elaine Tona. Mis redes sociales son Habla con Elaine, tanto en YouTube, Instagram y TikTok. Allí tengo mucho contenido para niños, casi todo el contenido que hago allí es para niños porque es una gran demanda que hay. Perfecto. Muy bien, bueno, doctora, nuestro tiempo ha llegado a su fin. Le agradecemos ese enorme privilegio de haber tenido su presencia aquí y explicarnos todos estos problemas del habla en niños y en adultos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, esperamos que vuelva pronto. Así será. Y a ustedes, queridos amigos, también muchas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros. Otro domingo más aquí en Cinevisión de 2 a 3 de la tarde en Medicina de Cuerpo y Alma. También nos pueden seguir en Instagram y en Facebook. Siga con nosotros el próximo domingo.